Hace poco tuve la fortuna de ver una película de inicios de los 2000 y ¡wow! Definitivamente el séptimo arte ha tenido un bajón de calidad significativo en lo que al apartado de animación se refiere. Pero ese no es el punto, ya que la estética y el tema principal de la película me cautivaron por completo. El día de hoy hablaremos sobre la ciudad perdida de la Atlántida. Yo soy Sherlock Rack y junto a mi submarino serviré como guía en esta aventura. Abróchate el cinturón, mastica chicle para soportar la presión y ¡comencemos! En la antigüedad se hablaba de una misteriosa ciudad llamada Atlántida, que según la leyenda se encontraba en alguna parte del océano Atlántico y desapareció repentinamente hace miles de años. A lo largo de la historia, este enigmático lugar ha capturado la imaginación de exploradores, arqueólogos y aventureros que han tratado de desentrañar el misterio de su desaparición. La primera mención de la Atlántida se remonta al filósofo griego Platón, quien en su obra Diálogos describió la ciudad perdida como un lugar próspero y avanzado tecnológicamente que existía hace más de 9000 años. Según Platón, la Atlántida estaba ubicada más allá de las columnas de Hércules, actual estrecho de Gibraltar, y era gobernada por una civilización poderosa y rica que poseía tecnologías avanzadas para la época. Sin embargo, la Atlántida fue destruida en un solo día y una noche por un cataclismo natural, sumergiéndose en las profundidades del mar para siempre. A lo largo de los siglos, la historia de la Atlántida ha fascinado a investigadores y exploradores que han intentado descubrir su paradero y desentrañar los misterios que rodean su desaparición. A pesar de los numerosos relatos e hipótesis sobre la Atlántida, su ubicación exacta sigue siendo desconocida y es un tema de debate entre los expertos. Algunos teorizan que la Atlántida podría haber sido una metáfora o una fantasía inventada por Platón, mientras que otros creen firmemente en su existencia real y están convencidos de que algún día será descubierta. Y en estos casos particulares, su profesor de confianza Sherlock Rack suele ser imparcial, pero siendo honestos, yo también me declaro como un gran fanático de esta conspiración y deseo con todas mis fuerzas que Atlantis sea descubierta en un futuro. Y sí, admito que este fanatismo nació por la película. Continuando con la dosis de historia, se cree que la ciudad sumergida se localiza en el océano Atlántico, cerca de las costas de Europa y América. Algunos investigadores han sugerido que la Atlántida podría haber sido una civilización antigua en la isla de Santorini, en Grecia, que fue destruida por una erupción volcánica en el siglo XVI a.C. Otros creen que estaba en las Islas Azores, en el Mediterráneo o incluso en el Caribe. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia concreta que respalde estas teorías. Inspiradas por las teorías anteriores a lo largo de los siglos, la búsqueda de la ciudad legendaria ha dado lugar a numerosos mitos y leyendas que han alimentado la imaginación de generaciones de exploradores y aventureros, tanto que incluso en el siglo XIX, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, conocido por descubrir la antigua ciudad de Troya, emprendió una expedición en su búsqueda, pero fracasó en su intento de encontrarla. Y en el siglo XX, el explorador inglés Percy Fawcett intentó probar suerte en la selva amazónica, pero bueno, también fracasó. Muy bien, después del repaso histórico y de algunos puntos específicos destacados, ha llegado la hora más importante y esperada por todos. Ponte tu sombrero de aluminio y acompáñame a darle un vistazo a las teorías más alucinantes y descabelladas que existen sobre la ciudad perdida. 1. Esto sonará raro, pero te recuerdo que yo te lo advertí. La primera teoría sostiene que la Atlántida era Irlanda. Según esta teoría, Platón se basó en datos geográficos reales para describir la isla. El conspiranoico autor que propuso esta idea afirma que la forma y el tamaño de Irlanda coinciden con los de la Atlántida y que los rasgos distintivos de la isla, como las montañas, los ríos y las llanuras, corresponden con los que menciona Platón. La base principal que sostiene esta idea es que el filósofo griego se equivocó al situar la isla en el Atlántico y que la confundió con una isla más pequeña que se hundió en el Mar del Norte. Según esta hipótesis, la civilización atlante sería de los antiguos celtas, que habrían dejado su huella en los monumentos megalíticos de Irlanda y otras partes de Europa. ¿Suena convincente? Pues dejaré que seas tú quien saque sus propias conclusiones. 2. La Atlántida era una metáfora. Sí, a mí tampoco me gusta la premisa del título, pero démosle una oportunidad, podría ser interesante. Esta teoría sugiere que la leyenda de la Atlántida es en realidad una representación simbólica de una sociedad idealizada y perfecta. Según esta interpretación, la Atlántida no sería una isla literal, sino un mito que encarna valores y conceptos abstractos que los antiguos griegos consideraban deseables. En otras palabras,
La historia de la Atlántida no sería un relato histórico, sino un cuento ficticio que transmite ideas más profundas sobre la ética, la política y la utopía. La teoría explica que la historia de la ciudad legendaria no es una narración literal de un desastre natural, sino un relato alegórico de los peligros del exceso, la ambición desmedida y la falta de humildad. Esto quiere decir que la Atlántida sería un símbolo de una sociedad moralmente corrupta que Platón quería advertir a sus lectores. La idea de una civilización perdida que sucumbe a su propia arrogancia y codicia es un tema recurrente en la mitología y la literatura de diversas culturas. En la Biblia, por ejemplo, la historia de la Torre de Babel retrata a la humanidad siendo castigada por su orgullo y falta de respeto hacia lo divino. 3. Y sí, tú sabías que este momento llegaría tarde o temprano. Y es que muchos conspiranoicos de la cultura pop aseguran que la ciudad perdida era una civilización alienígena. La hipótesis se aleja de la ciencia y la historia y se adentra en el terreno de la fantasía y la especulación. Aunque aún así, intenta darle un sentido lógico al misterio al explicar que la Atlántida era una colonia de seres extraterrestres que llegaron a la Tierra hace miles de años y que trajeron consigo una tecnología y un conocimiento muy superiores a los de los humanos. Estos alienígenas habrían influido en el desarrollo de algunas culturas antiguas como la egipcia o la maya y habrían dejado pistas de su presencia en monumentos como las pirámides o las líneas de Nazca. Sin embargo, por algún motivo desconocido, los extraterrestres habrían abandonado la Tierra y habrían destruido la Atlántida para borrar su rastro. Esta hipótesis se basa en supuestos fenómenos paranormales, en interpretaciones alternativas de textos antiguos y a la imaginación de sus defensores. 4. Y la cereza del pastel es la teoría en la que el gran profesor Mapache cree. La Atlántida fue una civilización minoica. Para empezar, debemos retroceder en el tiempo hasta la civilización minoica, que floreció en la isla de Creta hace más de 3500 años. Los minoicos eran conocidos por su avanzada arquitectura, su habilidad de la navegación y su sofisticada cultura. Dominaban el comercio marítimo en el Mediterráneo y construyeron grandes palacios y templos que aún hoy impresionan a los arqueólogos. Pero, ¿qué conexión tienen los minoicos con la Atlántida? La teoría sostiene que la Atlántida era en realidad una colonia minoica en tierras lejanas, posiblemente lo que hoy sería el continente perdido de la Atlántida. Según los relatos de Platón, la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, en el océano Atlántico, lo que encajaría con la teoría de que los minoicos tenían colonias en áreas más allá del Mediterráneo. Además, hay evidencias arqueológicas que respaldan esta teoría. Por ejemplo, se han encontrado restos de cerámica minoica en lugares tan lejanos como Egipto y Cilicia, lo que sugiere que los minoicos tenían una red de comercio que se extendía por toda la cuenca mediterránea y más allá. También se han encontrado similitudes en la arquitectura y las creencias religiosas entre los minoicos y las culturas precolombinas de América, lo que podría indicar una conexión más profunda entre estas civilizaciones. Otro punto a favor de esta teoría es la leyenda de la erupción del volcán Thera en la isla de Santorini, que habría tenido lugar alrededor del 1500 a.C. Esta erupción catastrófica habría destruido gran parte de la civilización minoica en Creta, lo que podría haber llevado a la migración de los minoicos hacia otras tierras, incluida la misteriosa Atlántida. Recuerda darle like al video, suscribirte a mi pequeño proyecto benéfico y compartir el video con tus amigos más conspiranoicos. Mi nombre es Sherlock Rack y me despido para continuar con la búsqueda de la ciudad legendaria. ¡Hasta la próxima, humanos!